Supongo que todos queremos ser vividores. Que cuando te pregunte un amigo puedas fardar del último coche que te has comprado, la mujer tan guapa que tienes o el marido tan maravilloso que tienes, las buenas notas que sacan tus hijos o el último viaje al Caribe que te has pegado con esas fotos que lo petan en Instagram. Pero todos, de una forma u otra, nos hemos encontrado muchas veces con un auténtico muro. Yo, como parte de esa vida de vividor, pues he conseguido que me contrate un tipo con una barba negra y larga para hacer estos vídeos que estás viendo. Mi jefe es un chalao, va en plan de pirata y me va a pagar una pasta por encontrar a una serie de personas que me ha dado en una lista. Él dice que ellos sí que son unos auténticos vividores. No hay más que profundizar un poco en sus vidas para dudarlo. Así que en eso va a consistir mi trabajo, el mío, el de vividor. Y, por ejemplo, me ha tocado ir a casa de una persona que su trabajo consiste en atender a niños, a muchos niños, que se van a morir. Ricardo Martino tiene 56 años, es de Madrid y estudió medicina. Está casado con Teresa y ha tenido 3 hijos. El mayor está casado y le ha hecho abuelo ya 2 veces. El mediano está a punto y el pequeño camino de. Ricardo es de los primeros médicos que han abierto una unidad de cuidados paliativos pediátricos en España. Esto quiere decir que todos sus pacientes se van a morir y todos sus pacientes son niños. De una forma u otra, somos pacientes de una enfermedad que a todos, sin excepción, nos llevará a la muerte, la vida. Pero en España hay 25.000 niños que necesitan estos cuidados y solo los reciben 1.000. Es como si fuera al hospital porque me he roto la pierna y que no hay un traumatólogo. Me dicen que Ricardo Martino es un vividor, aunque todos los días baila con el peor enemigo del hombre, la muerte. Me ha chivado un pajarito que uno de tus hijos te llama Caronte. ¿Ah, sí? No sé por qué será. Tengo un hijo ahí un poco pirado con la mitología griega y todas esas cosas y no sé por qué será. ¿Cuándo y por qué decides estudiar medicina? ¿Por qué decido estudiar medicina? Pues no lo sé. Yo quería una profesión de servicio a las personas. Yo tenía un tío médico y un abuelo farmacéutico, pero no influyeron en mí especialmente en esa decisión. Fue por optar por una vocación de servicio a las personas. Cuando tienes 3 hijos, eres pediatra, igual es muy obvio, pero ¿te gustan los niños? Sí, me gustan los niños. Al principio no me gustaban. O sea, yo he aprendido a que me gusten los niños. De hecho, quizá por mi experiencia de juventud, me gustaban los adolescentes, ¿no? Fíjate qué raro, me gustaban los adolescentes, y yo hice pediatría para intentar hacer luego una especialidad que se llamaba medicina del adolescente, porque ese era el camino. Pero con el tiempo he aprendido a descubrir todo lo maravilloso que tienen los niños, todo el milagro que es desde un recién nacido, y luego he aprendido a que me gusten los niños cada vez más. ¿Qué se puede aprender de los niños? Mucho. A mí una de las cosas que he descubierto con los años y que ahora la puedo explicar es cuando un niño nace, si nadie le cuidara, se moriría. ¿Por qué? Porque somos una especie vulnerable y un recién nacido, al nacer, necesita que alguien le alimente, que alguien le cuide, que alguien le saque adelante. Así que esa fragilidad que muestra el recién nacido, lo que nos está diciendo es que la fragilidad pertenece a la condición humana. Por tanto, somos dependientes. Es decir, necesitamos de otros para salir adelante. Entonces, el instinto del cuidado es el que posibilita la supervivencia del niño. Así que somos comunitarios nada más nacer. No podemos vivir solos.
Y eso te ayuda a entender muchas otras cosas a lo largo de la vida cuando uno tiene una enfermedad o se rompe una pierna o empieza a depender de otros. O incluso cuando la gente piensa que los que dependen de otros valen menos o no son como de primera categoría, pero no es entender y no es aceptar que somos seres humanos. Para alguien que no tenga ni idea de medicina, como es el caso, resumidamente, ¿en qué consisten los cuidados paliativos pediátricos? O sea, lo primero que hay que decir es, hay niños que mueren, si no, no existirían los cuidados paliativos pediátricos, pero los cuidados paliativos pediátricos son un campo de atención que se dedican a hacer que el niño viva lo mejor posible durante el tiempo que tenga que vivir. El cuándo no nos importa el cómo, y ayudar a la familia y al propio niño a afrontar esa situación y ese desafío. ¿Consideras que ahora mismo en España estamos bien preparados para atender a los niños que necesiten? Todavía no, porque como sociedad no estamos preparados. La muerte de un niño o la enfermedad incurable de un niño o incluso el aspecto de un niño con discapacidad, con una enfermedad incurable, no es algo bien visto socialmente. Y hay todavía que hacer mucho cambio social para que la sociedad lo acepte, lo integre y podamos desarrollar esa atención. Supongo que yo igual soy muy egoísta o no tengo la suficiente sensibilidad, pero si me dieran a elegir un campo de la medicina donde trabajar, probablemente la última que elegiría sería cuidar de niños que se van a morir. ¿Cómo vives tú tu trabajo, tu día a día con esta realidad? Hombre, no eres solo tú el que le pasa esto. A la mayor parte de los pediatras este campo no les va y no les gusta. Y yo muchas veces digo, nadie en su sano juicio hace pediatría para dedicarse a esto. A esto te conduce la vida, la profesión, pero es lógico que a uno no le guste trabajar en esto, así que eres bastante normal. Lo que yo puedo, lo que me sostiene para hacer el día a día, no está en el trabajo. O sea, lo que me sostiene está en la familia, en mis convicciones, en el deporte, porque eso es lo más importante. Si eso lo tienes y le das valor, se puede hacer este trabajo como cualquier otro. Has dicho que ningún pediatra en su sano juicio al principio piensa en acabar en cuidados paliativos pediátricos. ¿Cómo acabas tú en cuidados paliativos? Bueno, porque yo empecé dedicándome a los cuidados intensivos. Y entonces en los cuidados intensivos lo que tú intentas es salvar vidas. Pero es un lugar donde también muere gente. Y la experiencia de malas muertes fue lo que a mí me despierta la inquietud de a esto hay que darle una vuelta y deberíamos hacerlo de otra forma. ¿Cómo viven tus pacientes, en este caso los niños, el hecho de, pues no sé de qué manera, si lo entienden o no lo entienden, el hecho de saber que se van a morir? Bueno, hay muchos que lo saben, otros que no lo saben, unos que lo verbalizan y otros que no lo verbalizan, pero en general vemos que los niños que se pueden expresar lo saben, porque mandan señales a la familia de despedida, de preguntar por un abuelo que se murió, de decirle a su madre, mamá, quédate tranquila que voy a estar bien, o pues recuerdo una madre de un niño de 18 años con una parálisis cerebral, con muchos problemas, que un día nos dijo, he soñado con mi hijo, que se levantaba, caminaba y me decía, me tengo que ir, no te preocupes, estaré bien. Y a los pocos días se murió. Así que esa comunicación misteriosa que a veces se da entre una madre, entre los padres y un hijo, muchas veces los padres nos dicen, sé que ya está entrando en otra fase, antes de que clínicamente nosotros podamos detectarlo. Y una respuesta que más o menos pueda valer, algo que consuele, alguna manera de ayudar a una persona a la hora de entender que se va a morir
¿Hay algo que les sirva, que les consuele? O sea, es importante que le den un significado a la enfermedad y a la vida del hijo. Muchas familias te dicen: haber podido cuidar a nuestro hijo nos ha hecho mejores personas. O sea, buscar esa experiencia de, en el fondo, preguntarse: ¿y cuál ha sido la misión de mi hijo, que con un mes, con 15 meses o con 15 años se ha muerto? Y también ver el legado que deja. Es importante, los padres se preguntan, bueno, ¿para qué ha servido esto? No solo por qué ha sucedido, sino para qué ha servido. Entonces, bueno, esa experiencia positiva que ellos tienen, eso les da consuelo. Es que también te lo pregunto porque a veces parece que, por lo menos en nuestra sociedad ahora, vivimos como si la muerte no existiera. Bueno, es verdad que la sociedad actual tiene un tabú con la muerte, pero más que un tabú tenemos una relación esquizofrénica con la muerte, porque por un lado no queremos hablar de la muerte de los propios, pero por otro lado los niños desde pequeños juegan con la muerte, incluso pasan pantallas cuantos más matan, ¿no? Y eso se va incorporando. Y ahora con las redes y con los medios de comunicación asistimos a decapitaciones, asesinatos, atropellos sin inmutarnos desde el sofá de nuestra casa. Y por otro lado, no somos capaces de que cuando alguien se muere decir se ha muerto. Seguimos diciendo se ha ido, nos ha dejado. Evitamos pronunciar la palabra muerte. Eso hay que sanearlo. Hay que sanearlo. Creo yo, que espero que a muchas personas nos haga sensibilizarnos, reflexionar y nos demos cuenta de que la muerte forma parte de la vida, es algo cercano y el proceso de morir es importante, que sea bueno y que esté bien vivido. Por ejemplo, morir solo es lo menos humano que hay. En esta sociedad en la que los momentos en los que se habla de la muerte es más bien un poco como para quitarse un problema de encima, ¿dónde está el equilibrio entre cuándo termina, si es que se puede decidir cuándo termina, y cuándo dejamos que se alargue o cuándo tiene que terminar? O sea, antes la gente se moría cuando se moría. El problema es no aceptar la muerte como un acontecimiento normal de la vida de las personas. Entonces, para nosotros, o los que nos dedicamos a los cuidados paliativos, aceptamos que la muerte forma parte de la vida y por tanto no hay que esforzarse ni por adelantarla ni por retrasarla. Hay que identificar que la persona se está encaminando hacia su momento. Y yo lo he de reconocer, yo tengo mucho miedo a la muerte. ¿Tienes miedo a la muerte? No, porque para trabajar en esto también tienes que hacerte esa pregunta. O sea, para poder ayudar a alguien a afrontar la muerte propia o la muerte de un ser querido, tienes que tener la suficiente libertad interior porque tú te has hecho esa pregunta. Si tú no has hecho tu reflexión sobre cuál es mi mundo espiritual o en qué creo o qué cosas son las importantes para mí en la vida, no puedes tener la suficiente libertad para acompañar ese proceso en otras personas. Pero si no has hecho ese proceso, a veces hay barreras emocionales de afrontar o de abordar ese tema cuando sale en una conversación. Te voy a poner un caso, no sé si se ha dado o no, pero estás en una fiesta o en una reunión familiar con tus amigos tomando algo y te llaman porque pues un niño te necesita, porque se va a morir o lo que sea. ¿Cómo te lo tomas? ¿Cómo reaccionas? Bueno, pues como un acto profesional. De hecho, yo he estado haciendo guardias durante muchos años y damos atención 24 horas a los niños, y mi mujer, mis hijos sabían que de pronto me levantaba de la mesa, me iba y podía volver 2 horas después, y cuando todo el resto de la familia en una celebración familiar me preguntaba, oye, ¿y? Pues yo volvía otra vez a lo que estábamos celebrando.
Joder, tiene que ser difícil, ¿no? Luego volver. Sí, o sea, para los próximos, es decir, pues a veces mi mujer, mis hijos me decían, papá se ha muerto. Y yo, pues sí, ya se ha muerto. Porque sabían cuál era mi trabajo. Pero para un círculo más ampliado a veces tenía cierto morbo, entonces yo nunca hablaba de eso. Claro. En casa se ha hablado con normalidad y, digamos, todos dentro de nuestra familia nuclear, de alguna forma, por supuesto, han participado de mis presencias y de mis ausencias, que me hubiera gustado que hubieran sido menos, pero lo han normalizado, que eso formaba parte de la vida familiar, y en casa hemos hablado de la muerte y de la vida con bastante normalidad. Imagina que soy padre, que tengo un hijo muy enfermo, que está sufriendo y que veo que está sufriendo, mi familia está sufriendo, y como te conozco vengo a pedirte ayuda y me estoy planteando pues de todo, para que esto termine, para que mi hijo deje de sufrir. ¿Qué me dirías? De todo es que se muera lo antes posible para que todos dejemos de sufrir. ¿Puede ser esa la opción para ti? Para que él deje de sufrir. Vale, entonces de lo que nos tenemos que ocupar es del niño. Entonces nos centramos, si el objetivo es aliviar el sufrimiento del niño, estamos de acuerdo con la familia. Ahora, aliviar el sufrimiento de la familia, entonces me sentaré con la familia, le invitaré a una tila o le daré un medicamento para la ansiedad, pero yo no le voy a poner nada al niño porque la familia esté sufriendo. Mi paciente es el niño y le ayudo a la familia a afrontar la situación. Si la familia me dice, ponle algo al niño porque lo estoy pasando fatal, le diré, vamos a hablar, te invito a una tila o a un whisky, da lo mismo, pero vamos a hablar, tal. Y entonces yo de lo que me ocupo es del niño. Y si yo al niño le he quitado el dolor y le he aliviado el sufrimiento, pues habrá que esperar. Pero no hay que ni acelerar nada ni retrasar nada. ¿Te han hecho sufrir mucho tus hijos? Lo normal, y yo a ellos. De una forma u otra, todos vamos a acabar en esa temible caja de pino, enterrados bajo tierra. Y a veces parece que vivimos como si la muerte no existiera, pero existe y nos va a tocar a todos. Ricardo Martino ha visto morir a miles de niños y aún así es feliz. Las reuniones familiares muchas veces se interrumpen porque tiene que ir a atender a los niños y a sus familiares. Hace su trabajo y lo hace de forma profesional, pero cuando vuelve se toma una cerveza. Por eso parece que Ricardo podría haber encontrado al menos una de las claves de la vida, y es que esta se acaba. Y cuando eres más consciente de esto, aprovechas mucho más las cosas que te pasan. Las cosas buenas son mejores y las peores se llevan de mejor forma. Podría parecer que el trabajo de Ricardo es el peor del mundo, pero él está muy orgulloso y es feliz ayudando a todos esos niños y a sus familias. Porque como él dice, sufrir forma parte del buen vivir.